Hay hombres que no hacen ruido, pero sostienen el mundo. Así es José. No pronuncia discursos, no busca protagonismo, no aparece en el centro de la escena, y aún así fue elegido para cuidar al Hijo de Dios. En un tiempo donde muchos miden el valor por la fama o el aplauso, José nos recuerda que la verdadera grandeza se construye en silencio, con fidelidad diaria y decisiones valientes tomadas en lo secreto. En la Navidad contemplamos a este hombre justo, fuerte sin violencia, firme sin dureza. Cuando todo parecía confuso, cuando el miedo podía paralizarlo, José confió. Escuchó la voz de Dios y dio un paso adelante. No temió recibir a María, no huyó del misterio, no abandonó su misión. Su esperanza no fue ingenua, fue una esperanza trabajada, sostenida por la obediencia y la fe. José representa a tantos hombres que hoy madrugan, luchan, cargan responsabilidades y sostienen hogares sin reconocimiento. Hombres que cuidan, que protegen, que aman sin hacer ruido. En su taller, Jesús aprendió más que un oficio, aprendió el valor del esfuerzo, la dignidad del trabajo bien hecho, la fuerza de la coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. La vida de José nos enseña que ser hombre no es dominar, sino servir, no es imponerse, sino acompañar, no es huir, sino permanecer. En un mundo que confunde poder con control, José nos muestra que la esperanza para los hombres nace cuando se elige cuidar la vida, defender la justicia y construir paz desde lo cotidiano. Hoy, mirar a José es una invitación directa a los hombres de nuestro tiempo. A los que se sienten cansados, presionados o invisibles. José nos dice que Dios ve lo que nadie aplaude. Que cada gesto de fidelidad, cada día de trabajo honesto, cada decisión tomada por amor, construye esperanza real. Jesús creció bajo su cuidado. Necesitó de su abrazo, de su ejemplo, de su presencia firme. Gracias a José, el Hijo de Dios conoció un hogar, aprendió a confiar y a caminar seguro. Eso convierte a José en modelo de paternidad, de liderazgo humilde y de fe encarnada en la vida diaria. La Navidad nos recuerda que Dios confió su mayor tesoro a un hombre sencillo. Y sigue confiando hoy en los hombres que, como José, eligen ser custodios de la vida. Hombres que no abandonan cuando cuesta, que no se rinden cuando hay miedo, que siguen adelante aunque nadie los vea. Ser hombre a la manera de José es creer que la esperanza se construye paso a paso. Es levantarse cada día con la decisión de amar, proteger y servir. En esta Navidad, José nos toma de la mano y nos susurra que el mundo necesita más hombres fieles que fuertes, más servidores que héroes, más corazones disponibles que palabras vacías. Ahí, en ese silencio lleno de fe, nace la esperanza para los hombres. José camina con nosotros y nos recuerda que Dios nunca abandona a quien confía. En su ejemplo descubrimos la fuerza humilde que sostiene la Navidad. Hoy más que nunca, su vida nos inspira. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con alguien que también quiera entender su fe con más profundidad. Nos vemos en el próximo vídeo.